acuerdo. Y ahí hemos iniciado la grabación. Entonces, el tema que nos atañe el día de hoy es actos unilaterales de los estados, que claramente es un tema muy simple, por eso le vamos a dedicar muy poco tiempo, porque es de fácil comprensión, entendiendo ya ahora todo lo que conoce el derecho internacional público y, por supuesto, su tema estructural que es tratados y la Convención de Viena. Entonces, por eso me pareció pertinente. Esta es la primera diapositiva, pero vámonos a qué entendemos por actos unilaterales en materia de derecho internacional, que no dista mucho, Gonzalo, o que no diferencia mucho de lo que hemos conocido en la teoría del derecho civil. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque tú sabes que en derecho civil hay una teoría que se llama la teoría de los actos unilaterales. Pues en el derecho internacional público también existe. Y ha sido, tengo que decirte que siempre ha sido de muy poco desarrollo académico. Es decir, lo que conocemos a través de los actos unilaterales es rescatado tanto de la jurisprudencia como de la doctrina internacional. Entonces, mucho se dice que la teoría de los actos unilaterales nace de un derecho positivo, pero de un derecho positivo emanado del acuerdo de voluntades, que es la base del tratado internacional. Es una de las grandes tesis que se hace respecto a la existencia del tratado del acto unilateral. Entonces, ese acto unilateral, y como tú creo que ya lo puedes haber deducido, dada tu astucia y tu conocimiento en esta materia, que es así, que eso lo observé muy claro en tu segunda prueba, unilateral solamente viene de alguien, de uno, de una persona o de un Estado. Entonces, entendemos, por supuesto, por acto jurídico unilateral, una manifestación de voluntad de un solo sujeto del derecho internacional, cuya validez no depende de otros actos jurídicos y que, por supuesto, como siempre, tiende a producir efectos jurídicos, efectos para el sujeto que emite o que produce ese acto unilateral. Y vamos a ir entrando en materia. Profesora, un ejemplo, la notificación. Un ejemplo, el reconocimiento. Y aquí nos trasladamos, si vas haciendo un poco hilar la cadena temática a los actos de notificación en materia procesal. Es un acto unilateral. Tú notificas. Es un acto jurídico de carácter unilateral. Exige, por supuesto, que la persona reciba la notificación, pero fue producido unilateralmente por el juez. Entonces, esa misma visión es lo que yo intento imprimirte en este contexto de actos unilaterales. Y el acto unilateral, por supuesto, requiere de esa manifestación de voluntad que emana o que se deriva de una autoridad con competencia o de una autoridad competente. O pudiésemos decir, poder imperativo suficiente para obligar al Estado que representa. Entonces, esa manifestación de voluntad debe ser hecha solamente por un solo sujeto de derecho internacional público. Y es precisamente esa la principal característica que caracteriza a los actos unilaterales. Entonces, claro, lo anterior quizás no sé, no quiere decir que un acto unilateral sea per se y en todos casos y en todos los casos lícito. Es decir, que no pueda ser declarado nulo en algún momento, que sea siempre eficaz y que su invalidez no pueda estar contemplada en una norma de derecho internacional o consuetudinario como tal. ¿Por qué? Porque los actos unilaterales como tal tienden exclusivamente a producir un efecto jurídico, como también produciría el efecto jurídico en la órbita del derecho procesal o en la órbita del derecho civil. Pero ojo, que esa misma nulidad también se puede predicar de los actos unilaterales en el contexto del derecho internacional. Porque si la notificación no está hecha conforme a requisito, conforme
al Código Orgánico de Tribunales o Código de Procedimiento Civil, en este caso, la notificación será nula. Y ahí obviamente ya no tiene su plena validez o no tiene la eficacia jurídica como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos, y conforme a la diapositiva, cuando nosotros hablamos de la noción, lo primero que se nos viene a la mente es la manifestación de la voluntad de un solo Estado. Y como yo te decía, la producción de los efectos de ese acto unilateral están para crear, extinguir o conservar derechos y obligaciones. La misma tesis o teoría que se plantea desde el punto de vista del derecho civil. Entonces, por ende, los elementos esenciales del acto unilateral, ¿cuáles son? La manifestación de la voluntad unilateral, que esté realizada por un solo sujeto de derecho internacional público, que no dependa de otros actos jurídicos, es único, es propio, y que produzca, por supuesto, los efectos para quien la realiza y quien queda, por supuesto, obligado a su propio cumplimiento. Otro ejemplo como tal, que yo te lo decía, el exhorto. Profesora, ¿qué es un exhorto? En el caso del contexto del derecho internacional, te lo voy a colocar con un ejemplo muy simple y muy claro. Cuando yo era fiscal, tiempo patrio, nos dificultaba enormemente, como teníamos estas cantidades de delitos categorizados como crímenes de lesa humanidad, nos dificultaba mucho nuestra labor en notificar a los principales autores de las masacres, teniendo en cuenta que por un dictamen presidencial o por un decreto presidencial, muchos de esos autores, en virtud del incumplimiento de la justicia transicional o justicia especial, que lo mismo sucedió acá cuando se quiso indagar sobre los delitos cometidos en dictadura, que hacen parte de la Comisión Valek y del informe RETIC, Comisión Valek 1 y 2. Estos señores, por una disposición del presidente que incumplieron esa justicia especial, le dio cumplimiento a una orden de extradición que estaba ahí, archivada por Estados Unidos, y los extraditó para Estados Unidos. Así, uno por uno lo fue extraditando. ¿Sorpresa? Claro, por supuesto, porque muchos de ellos creían ampararse en la justicia colombiana bajo el cúmulo de delitos que sopesaba sobre ellos. Así que muchos de ellos estaban detenidos o presos, perdóname el término, en Estados Unidos. Entonces nos dificultaba mucho porque las investigaciones seguían, porque ya ellos habían salido de la justicia especial. Y dificultaba mucho notificarlos. Entonces, ¿qué hacía uno? A través de los consulados, a través de la embajada, Colombia, Estados Unidos, por supuesto, y lo mismo opera para Chile, exhortaba. La circular roja también es un acto de notificación. Interpol exhortaba al consulado, si había consulado, los consulados son más reducidos que las embajadas, o a la embajada en su defecto, a través de la dirección jurídica que tiene la embajada, porque ellos también cumplen funciones de notificación, ellos cumplen funciones de ministro de fe o funciones de orden civil, que notificara por intermedio de un funcionario del consulado de Colombia en Estados Unidos o de Estados Unidos, esto dependía mucho de las cooperaciones internacionales que existen, que notificara al detenido de que se le estaba cursando una suerte de investigaciones producidas por crímenes de lesa humanidad. Ese es un acto unilateral. ¿Cuál es el fin? Que se notifique. ¿Cuál es el efecto? Que se notifique. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que esta persona tenga la noción de que en Colombia está cursando un proceso en contra de él. Y lo mismo sucede acá en Chile. Cuando también decidimos utilizar el exhorto para realizar algún tipo de, en el antiguo sistema, cuando se hablaba de la indagatoria o la diligencia de declaración, que la declaración de ese detenido quizás nos podía servir para nuestra investigación. Exactamente lo mismo. Por favor, este es el cuestionario que se va a realizar, ciñese a él y que el detenido responda a dicho cuestionario. Y luego lo enviaban por el mismo mecanismo. A veces se decía que había un mecanismo más informal, valija. Es un mecanismo de correo, express, y
con carácter delicado y confidencial, por supuesto. O muchas veces como nos tocó ir a Estados Unidos y recaudar, pero ya ese era otro mecanismo. Pero ese exhorto era un acto unilateral, que tenía como fin eso, la manifestación de la voluntad unilateral de un juez competente o de un fiscal, en este caso, mi persona, realizada por un solo sujeto que en determinado representa a Colombia, mi persona, que no depende de otros actos jurídicos. Quizás en este caso es un acto jurídico individualizado, pero que si yo lo uno con los otros sí va a tener conexión y que produce efectos para quien la realiza. En este caso, la persona que se entiende por notificada y que queda obligada, queda ya vinculada. Entiéndase que usted está notificado y que estará vinculado a esta investigación de aquí en adelante. Entonces, ese es el efecto que se produce respecto de los actos unilaterales. Regálame un segundo, Gonzalo. Voy a hacer, se me está quedando un segundo el internet. Voy a hacer un cambio, ¿ya? Bueno, profesor. Ahora sí, es que tuve ahí como una notificación del internet y a veces me toca rebobinar un poco. Entonces, eso, Gonzalo. Pero ya veremos cuáles son esos actos unilaterales. Yo he colocado los más simples, los más básicos. Entonces, sigamos. ¿Preguntas hasta el momento? No, profesora, ninguna. Es un tema muy, muy simple, por eso la idea es no dedicarle mayor profundidad porque no la tiene. Es mayor y de hecho, por eso te decía, ay, insuficiente calidad de red, cómo me molestan estos mensajes. Algo pasa con mi red. ¿Tú me estás escuchando bien? Sí, profesora, pero mi internet también está muy lento. Sí, Incluso está. estoy con el propio de mi teléfono y Ya, también no hay caso. Es Movistar no, y bueno, está sí, muy yo también lento. tengo Movistar, sí, yo también tengo Movistar, pero está pésimo, pésimo, pero bueno, nada, adelante nomás, no nos queda de otra. Sí. Intentar un poco abordar la temática, porque la verdad que es simple. Entonces, aquí tenemos una recapitulación y aquí tenemos los principales actos unilaterales de los estados. Y esta me encanta porque son muy, muy simples, vuelvo y reitero, sobre todo cuando ya hay bases de derecho civil, cuando ya hay bases de procesal, sobre todo orgánico, ya también podemos avisorar exactamente cuáles son los actos unilaterales. Tenemos la notificación, tenemos el reconocimiento, tenemos la protesta, tenemos la renuncia que habíamos hablado en su momento cuando se renuncia al tratado o cuando uno se retira de ese tratado, la promesa unilateral. Digamos que son los principales actos unilaterales. Yo le sumaría el exhorto, que es uno de los actos unilaterales más eficaces, sobre todo cuando tenemos que surtir diligencias entre estados como tal. Esto seguimos la definición. Entonces, vamos a ver uno a uno ellos. Como te digo, muy simple. El reconocimiento. El reconocimiento es una declaración de voluntad unilateral. O sea, si todos los actos son unilaterales, estos también lo serán, en el cual un sujeto de derecho internacional constata la existencia de un hecho. O sea, casi que opera, por eso te digo que nosotros utilizamos mucho las embajadas, los consulados, porque es una forma también de mecanismo más expedito, más rápido, más eficaz, que pueda constatar la validez de un hecho de carácter procesal o de carácter jurídico como tal. Pero a ver, el reconocimiento internacional también se puede mirar. Espérate, luego coloco el ejemplo porque quizás te puedo complejizar el concepto. Vamos a ir de a poco para que también lo puedas entender. Por el cual un sujeto de derecho internacional constata la existencia de un hecho, de una situación en particular
o de una pretensión. Fíjate que todo está dentro del concepto de derecho procesal o concepto de vía judicial y expresa su voluntad de considerarla como legítima. Se trata de un acto unilateral habitualmente relacionado con el reconocimiento de estados y de gobierno. Y ahí quería justamente llegar. ¿Por qué? Porque el reconocimiento internacional, Gonzalo, claro, aquí lo vemos desde el punto más básico, desde el punto de vista del derecho procesal, ¿ya? En el que se constata, en el que se verifica, en el que se da lugar a un trámite. Pero también el reconocimiento internacional es un derecho de carácter internacional con consecuencias tanto jurídicas, nacionales como internacionales, mediante el cual un sujeto de derecho internacional reconoce un acto de otro semejante, es decir, de un Estado, de un gobierno. El reconocimiento en sí es expresado por los Estados, Gonzalo, con el fin de reconocer comúnmente la existencia de otro Estado, o sea, la existencia de un hecho, o de una situación, o de una pretensión. El reconocimiento sigue siendo eminentemente un acto jurídico unilateral, en el que un Estado constata que para él existe una situación jurídica específica. ¿Cómo así, profesora? Mira, un ejemplo muy claro. A ver, el reconocimiento diplomático que se le hacen a ciertos estados. Un ejemplo de ellos, el Vaticano. Tenemos que el Vaticano es un estado, es el estado de Vaticano, ¿ya? Y por eso es que al Papa se le hace honores de jefe de estado. Se le presta la guardia cuando él aterriza o tiene estas delegaciones en sus diferentes viajes. Pero el reconocimiento que se le ha hecho al Vaticano es un reconocimiento de carácter diplomático que se lo hizo el gobierno italiano, que lo reconoce como un Estado en su espacio o en su porción territorial. Y es un reconocimiento propio del Estado italiano al Vaticano como tal. Que el Vaticano lo compone la Plaza de San Pedro, la iglesia, la catedral, las habitaciones o el recinto papal, la Capilla Sistina. Hay dos capillas más que lamentablemente por factores de tiempo, hace mucho tiempo también tuve la oportunidad de conocer esa instancia, ese país, y hay dos capillas más. Esa es la composición, digamos, arquitectónica del Vaticano. El Vaticano está dentro de Roma y fue a través de un reconocimiento diplomático en el cual los estados, en este caso Vaticano y gobierno italiano o Italia, tienen óptimas relaciones y se hizo necesario a través de la figura del reconocimiento, una declaratoria de voluntad unilateral, reconocer la identidad al Estado como tal, al Vaticano como tal. Ahora bien, otra cosa es lo que sucede con esos reconocimientos, y esto sí ya es distinto, ya aquí no hay una declaración de voluntad, porque recuerda que el elemento de la voluntad es vital, que es el reconocimiento de facto o de hecho de los estados. El reconocimiento de facto de los estados casi nunca solo se visualiza a través de rupturas democráticas entre los gobiernos como tal. Y esto, por supuesto, lo podemos visualizar. A ver si la memoria no me falla, Gonzalo, porque quiero ser precisa. Cuando Inglaterra, si mal no estoy, Reino Unido, reconoció la Unión Soviética de facto en los años de 1921-1922. Y esa misma situación también fue reconocida por Estados Unidos, de facto, la Unión Soviética.
reconocimientos de facto, Gonzalo, también hay que hacer las precisiones. La gran mayoría terminan reconociéndose de jure, es decir, de derecho. Lo mismo también pudiésemos aplicar hoy por hoy en el gobierno de Venezuela. El reconocimiento de Juan Guaidó de facto como presidente. De hecho, pero no de derecho, porque de derecho sigue siendo Nicolás Maduro. Mucho se dice en el caso del reconocimiento, sobre todo que opera como un acto unilateral entre estados, que claramente, no sé, renovar el reconocimiento de un gobierno no es necesario cuando hay un transcurrir normal, cuando hay un desarrollo normal, es decir, cuando aplicamos el concepto como tal, como elecciones, un referéndum, cuando la democracia ha permitido que esa declaración de voluntad se dé y que por supuesto tenga impacto o tenga extensión dentro del contexto internacional. Pero ojo, y aquí viene también, estoy haciendo un poco más de análisis, pero ojo, Gonzalo, que cuando en el caso de los estados que han, en el caso de los estados que se han fundamentado o que se han reiniciado a través de un golpe de estado como es el de nosotros o de un proceso de revolución como es el de Venezuela, aunque el de Venezuela, Hugo Chávez fue elegido por elecciones. ¿Ya? Ahorita es que se habla de la revolución bolivariana, pero Nicolás Maduro fue elegido por elecciones, viciadas, dudosas, pero por elecciones. Entonces, ese reconocimiento de ese nuevo gobierno por otros estados puede ser importante, que fue lo que pasó con Chile. Recuerda, Gonzalo, ya estoy haciendo un poco más de claridad. Recuerda, Gonzalo, que a Chile el golpe de estado fue patrocinado por Estados Unidos, por Nixon. Tenía mucho beneplácito de muchos estados que no estaban supuestamente de acuerdo con la práctica socialista del expresidente, que en paz descanse, Salvador Allende. Y es propio de cuando hay estos golpes de estado maquinados con tanta antelación y patrocinados por fuerzas más poderosas aún, exista a posteriori ese reconocimiento de los estados hacia ese estado golpista, si me permites el término. Y por supuesto, ese reconocimiento al final tendrá unas implicancias, que es los efectos que vamos a ver de los actos unilaterales, que es un reconocimiento y que se va a materializar a través, muy seguramente, del fortalecimiento de las relaciones internacionales a través de tratados bilaterales o multilaterales. ¿Estuvo claro el reconocimiento, Gonzalo? Sí, profesora. Unos más caóticos que otros. Unos más caóticos que otros. Creo que esa es la principal distinción. La renuncia consistente en una manifestación de voluntad de un sujeto dirigido a abandonar un derecho o poder propio con la finalidad de provocar su extinción. El mejor ejemplo que te puedo colocar de renuncia es la renuncia a un tratado internacional, siempre y cuando el tratado lo contemple como su cláusula. Convención de Viena, artículo 62 y subsiguientes. La única manera que pueda desligarse del cumplimiento de la obligación del tratado. La protesta, otra manifestación de voluntad unilateral por la que un sujeto de derecho internacional toma posición contraria respecto de un acto, pretensión o situación de hecho como tal, creada por otro u otros sujetos de derecho internacional, y muestra con ello la no aceptación de las consecuencias que de ello se pudiera derivar. La protesta, además de ser un acto unilateral, es un mecanismo también para rehusarse al cumplimiento
de ciertas obligaciones. Inclusive es un comportamiento, yo siempre he dicho que la protesta es un comportamiento por acto concluyente, en la cual un sujeto, un Estado, tiene la firme intención de no considerar como de derecho un determinado estado de hecho. Y entiende, por supuesto, salvaguardar sus propias creencias. Vámonos al reconocimiento que te explicaba frente al Estado golpista cuando realizó el acto el general Augusto Pinochet. Muchos estados lo patrocinaron y le dieron ese reconocimiento de facto. Luego lo legitiman con un reconocimiento de jure, de derecho. Pero claramente otros tantos no le dieron la posibilidad de reconocerse como Estado, si no fue ya mucho a posteriori ese reconocimiento como tal. En el caso de la protesta, el Estado no asume las obligaciones, no le da reconocimiento, no se lo otorga. Es lo mismo que ha sucedido respecto de Cuba. Es lo mismo que ha sucedido respecto de Venezuela hoy día. Entonces, en la protesta, digamos que hay una ruptura de derecho, porque interrumpe la formación de un derecho, de un título o de una posición jurídica. El Estado intenta reafirmar que no está obligado a reconocerle un derecho a ese otro Estado. Cuando yo te digo que la protesta es un comportamiento de actos concluyentes, es porque la finalidad prima o está en que un sujeto de derecho manifiesta su intención de no considerar como de derecho un determinado estado de hecho. También lo pudiésemos predicar en estas formaciones, en estas sucesiones de Estado que se dieron dentro de la antigua ex Yugoslavia y el reconocimiento hoy de Croacia, Checoslovaquia. Todo eso tuvo su fractura, Gonzalo. Y por supuesto, es la forma de manifestarse como Estado y decir yo no estoy de acuerdo y no voy a dar lugar al cumplimiento de ello. Sobre todo porque esa manifestación de voluntad también tiene implícito algo, y es de que ese no reconocimiento, esa negatividad, está dirigido a que para ese Estado que protesta, o ese Estado protesta, siente que está salvaguardando derechos que puedan ser eventualmente violados o amenazados con ese o respecto de ese otro Estado. Entonces, ¿cómo lo manifestamos o cómo lo materializamos? Declaraciones. Las manifestaciones que hacen los estados a través de sus presidentes, por supuesto, y que de una u otra manera materializan el acto unilateral de protesta como tal. La notificación, veámosla mírala desde el punto de vista procesal. Consiste en el acto por el cual se pone en conocimiento de un tercero, un hecho, una situación, una acción o un documento del que se pueden derivar efectos jurídicos y que será en consecuencia considerado como jurídicamente obligatorio o conocido por aquel a quien se dirigió. Creo que la notificación no tiene mayor explicación. La notificación inclusive es un acto meramente administrativo
en el cual más allá de la manifestación de la voluntad, también busca de una u otra manera poner en conocimiento. O sea, esa es la función de la notificación. Ahora bien, la notificación siempre va a ser una institución que se va a utilizar en cualquier tipo de derecho, en este caso el derecho internacional, y tiene dos variantes puntuales o tiene dos aspectos puntuales. ¿Cuáles son esos dos aspectos puntuales? A ver, si la memoria no me falla. Uno es que la notificación puede ser obligatoria. En el caso como el mejor ejemplo de eso, hay un ejemplo que contempla Santiago Benadaba, y es el Tratado de la Antártida. Este tratado se firmó o se ratificó en 1959-1960. Te pido excusa, Gonzalo, si soy imprecisa en la fecha, pero por supuesto sujeto a confirmar de tu parte. Que obliga, ese tratado obliga a notificar cada una de las expediciones o comisiones de cualquier estado que vayan a la Antártida para estudios de investigación científica, acuática, climática, cualquier índole. Pero tienen que notificar a los estados que comparten la Antártida en este caso, cualquier expedición que haya. Y una notificación de carácter facultativa. Y el ejemplo de eso es cuando hay ruptura de las relaciones internacionales o diplomáticas. El caso de Colombia y Venezuela. El caso de Colombia y Ecuador, cuando hubo ruptura de las relaciones. El caso de Chile y Perú, que son relaciones tensas. Entonces son notificaciones que se derivan por la manifestación de la voluntad de alguno de los dos estados. Y bueno, nuestra última notificación perdón, Gonzalo. La promesa. La promesa, como toda manifestación de voluntad, destina a asumir, bueno, por la que un sujeto de derecho internacional se compromete a un comportamiento futuro. Bien lo indica. Promesa desde el punto, ¿qué es la promesa de compra-venta? Promesa de adquirir la compra y venta de un bien. No es más, su mismo nombre lo indica, que tiene unos efectos jurídicos en temas de derechos y obligaciones. Obligaciones correlativas. Te obliga, ya estás obligado. Con la promesa se entregan las armas. Entonces, la promesa pudiésemos ver, está definida como determinada conducta por parte de los estados de hacer, de no hacer, en sus relaciones con otros respecto de una situación concreta. Y en esto se me puede ocurrir, por ejemplo, yo siempre coloco el ejemplo, pero a veces los quiero cambiar, cuando se me vienen a la cabeza se me escapan. El mismo ejemplo que siempre coloco en mis clases de público, de internacional público. Los estados, sobre todo pertenecientes a la Unión Soviética o a Rusia, hoy Rusia, continente asiático, China, a solo si están en situación de guerra o conflicto álgido, utilizarían su sistema nuclear o su sistema de armas nucleares. Es una promesa de un comportamiento futuro. Tenía otro ejemplo, Gonzalo, pero se me escapó. Siempre utilizo el mismo. Se me escapó, Gonzalo. Bueno, sigamos. Los actos unilaterales están estrechamente relacionados con la práctica de los estados, por supuesto, Gonzalo.
se deriva del ejercicio del derecho internacional público. En este caso hay un pronunciamiento del Tribunal Internacional de Justicia o Corte Internacional de Justicia en la sentencia del 20 de diciembre de 1974 en que recaía en el asunto sobre las pruebas nucleares que enfrentó a Francia y Nueva Zelanda y en la que el tribunal afirmó que las declaraciones que revisten la forma de actos unilaterales y que conciernan las situaciones de derecho o de hecho, es decir, de jure o de facto, pueden tener como efecto la creación de obligaciones jurídicas. Y el Estado interesado puede entender que tiene derecho a seguir una línea de conducta conforme a esa declaración. Gonzalo, vámonos al caso de SS Lotus. Es un ejemplo de actos unilaterales que quizás, por supuesto, en su parte inicial, porque ya después se convirtió en una causa o en una situación de carácter judicial con repercusiones internacionales. Pero los actos unilaterales te marcan a ti una trazabilidad de comportamiento que tú debes adoptar dentro del contexto de derecho internacional. Y que te van a generar obligaciones en el momento en que tú los ejercites. Aquí está el relator especial de la Comisión de Derecho Internacional, señor Rodríguez Cedeño. Estimo que ya él no está de relator. Él cumplía periodo finalizando el año pasado. Ha elaborado diferentes guías o informes, sobre todo que los actos unilaterales van muy de la mano con la aplicación de los tratados y los principios del derecho internacional. Es la forma de actuar para que tengan efectos y, por supuesto, generen obligaciones para los estados respecto uno de otros. Los efectos de los actos unilaterales, el principal de ellos, la generación de obligaciones jurídicas para su autor. Pero en términos generales, Gonzalo, el Estado queda obligado por sus propias declaraciones. Por eso es tan importante, y yo te decía un día, lo conversábamos muy informalmente, la comunicación organizacional que debe tener un presidente como jefe de Estado. Es que no es cualquier persona quien es presidente. Una de las mayores dignidades que hay dentro del plano internacional. ¿Qué significa, por ejemplo, esas declaraciones? Es el contenido de los actos, de las decisiones unilaterales que toma él en calidad de primer ministro o presidente. Pero también tiene otro efecto los actos unilaterales, y lo veíamos con la protesta, cuando uno se niega a darle alcance a ese acto unilateral, y es la oponibilidad. Y la oponibilidad de los actos unilaterales se ha explicado muchas veces inclusive como una consecuencia o aplicación del derecho consuetudinario, que tiene, por supuesto, injerencia directa en el derecho internacional hoy por hoy. Y es, por supuesto, negarse a darle reconocimiento, a darle alcance o cumplimiento u obligatoriedad a ese acto unilateral. Pero también puede contradecir un poco, y se me estaba ocurriendo, puede contradecir lo que mucho se pregona en el área del derecho internacional, que es el pacta sunt servanda o pactos de buena fe. Recuerda que todo gira en torno a los tratados internacionales. Sin tratados no tenemos posibilidad de ejecutar actos unilaterales. Y si tampoco tenemos buenas relaciones de cooperación, tampoco tenemos la posibilidad de ejecutar actos unilaterales. O sea, casi que la oponibilidad es como la otra cara del problema. Porque es la cara negativa. Cuando tú te opones
a darle alcance y a generar obligatoriedad respecto de ese acto unilateral. Y simplemente porque tu voluntad no está dirigida al cumplimiento de ese acto unilateral. Y esa es como la explicación, Gonzalo, de actos unilaterales. Por supuesto, la invitación académica es a revisar el libro de Santiago Benadaba. Él lo explica muy, muy, muy didácticamente en un breve capítulo de actos unilaterales. Pregunta, Gonzalo. No, profesora, ninguna pregunta. ¿Te quedó Todo todo claro. muy claro? Sí, ¿Sabías sí. que el Vaticano había sido objeto de un reconocimiento diplomático y por eso es que en Roma hay dos estados o en Italia hay dos estados, estando uno Eh, dentro del país? sí, sí lo sabía. Ya. Bueno, eso, mi querido Gonzalo. Entonces, todavía tenemos unos 20 minuticos más. Si tú me permites, vamos a dar inicio a el siguiente contenido temático que para mí es vital, vital darlo el día de hoy. Y por supuesto, regálame un segundo para yo también hacer el compartimento de pantalla y llegar a lo que quiero llegar, que es el Estado, desde el punto de vista, por supuesto, primero, cuando se habla de Estado es fundamental y es obvio no hablarlo desde el punto de vista interno como tal, porque cuando lo hablamos desde el punto de vista internacional, ya no estamos hablando de un solo estado, estamos hablando de varios estados. Recuerda que esto se nutre porque existe cada uno, ya existe cada uno y cada uno a través de sus vecindades o vecinos establece las relaciones de cooperación internacional. Entonces yo creo que para este inicio vamos a ir desde lo más básico a... Regálame un segundo, por favor, porque no he compartido pantalla. Y aquí estamos. Ya. Ahí estamos, Gonzalo. Entonces, vamos a darle como toda la expansión. Entonces, vamos a empezar desde lo más básico. Yo creo que esto rápidamente logrará conectar como tal. Eh, cuando se habla de, cuando se habla de Estado, o sea, en qué momento, si el Estado verdaderamente es un concepto político. Y esto permite, antes de entrar en materia del el Estado de Chile o el Estado en Chile, es que los seres humanos siempre hemos buscado, Gonzalo, congregarnos en grupos familiares, sociales, clanes, castas. Y los estados son, de una u otra manera, una, una forma de convivencia histórica. ¿Por qué razón? Porque a partir de los estados se van creando también las sociedades. Y se van creando con características y patrones determinados que tienen impacto hoy por hoy en lo que hoy conocemos como era moderna o contemporánea. Entonces podemos decir que el Estado es un concepto social o sociológico, es un concepto político, porque refiere claramente a una forma de organización social. El Estado es garante, que cuenta también con instituciones que no en vano o no por ello es indistinto cuando hablamos de las bases de la institucionalidad del Estado en Chile, dentro de los primeros artículos de nuestra Carta Política, y que nos regula la vida de una u otra manera como esa comunidad de individuos que somos, dentro del marco de uno de los principales elementos que tiene el Estado. ¿Cuál es? El territorio nacional. Por eso el territorio nacional es tan fundamental para el Estado. Y cuando hablamos también de Estado y territorio, no nos puede hacer tampoco lejos el sentido de soberanía. ¿Cuándo se habló por primera vez de soberanía
e integridad territorial se habló en el Congreso de la Sociedad de Naciones cuando se estaba gestando la paz o los tratados de paz, conocidos como la paz de Westfalia, sobre el año de 1648, más o menos. A partir de ahí, nosotros empezamos a hablar de comunidad internacional referida a Estado. Los estados siempre van a referir dos conceptos vitales, Gonzalo, que son la forma de gobierno y la forma de Estado. Profesora, si yo hago el análisis, jefe de Estado, jefe de gobierno, exactamente, Gonzalo. Tienen la duplicidad de funciones. Cuando yo te hablo de forma de Estado, estoy hablando de la estructura del poder del cual el Estado es titular y su distribución se expande sobre todo el territorio. La estructura de poder. Los tres poderes públicos. Eso es Estado. Eso es forma de Estado. Pero la forma de gobierno son las instituciones. Es el ordenamiento político que se adopta o se gesta de una u otra manera para ejercer ese poder. Y por supuesto, mediante el cual también se designa a aquellas personas que cumplirán con el ejercicio de ese poder. O sea, la forma de gobierno. Entonces, en razón de ello, ¿qué es Estado? Tenemos muchas y muchas definiciones de Estado. Yo creo que tú colocas Google Estado y te saldrán muchas definiciones. Aquí tengo algunas. Yo me voy a quedar con la del tercer párrafo, cuando la nación se organiza política y jurídicamente se convierte en Estado. Es decir, la población que habita un territorio por una necesidad se organiza designando autoridades gobernantes a las que dota de poder para que elaboren las normas de convivencia social de derecho. El Estado entonces es la suma organizada, me gusta mejor, de todos sus elementos: población, territorio, poder, gobierno y derecho. Población, territorio, poder, gobierno y derecho. Yo creo que esto tú tuviste que haberlo visto en la introducción, Gonzalo. ¿Estoy equivocada? Sí, profesora. En Ya. político creo que también. No, es en En, político. pol Sí, en político, en político, en sí. derecho político, claro, en Ahora político. haciendo Mejor aún, memoria. sí. Sí. Entonces, claro, no te es indiferente esto que estamos hablando, de los elementos que tiene el Estado: población, territorio, poder, gobierno y derecho. Población. Y Gonzalo, voy a ser muy básica como pudiese serlo. Es el conjunto de habitantes que existe en un determinado territorio y es la noción más básica que puede haber sobre población, porque incluye a todos los habitantes. Pero más allá de población, respecto del concepto de Estado, en la población o el pueblo, nace algo fundamental que debe tener en cuenta un Estado. Nace el poder originario o el poder constituyente originario, como decía Rousseau en el contrato social. El poder constituyente originario es el pueblo. La soberanía reside en la nación. ¿Y la nación quién es? El pueblo. El territorio es el lugar geográfico donde habita una población determinada. Es el soporte físico del Estado. Delimita el ámbito espacial dentro del cual se ejerce el poder del Estado. Abarca suelo, subsuelo, espacio aéreo, plataforma continental y plataforma submarina, aguas jurisdiccionales e interiores. Son conceptos básicos. Para hablar de Estado es necesario ligarlo con poder, soberanía y gobierno. El poder es la capacidad de mando y es ejercida por quienes gobiernan y quienes son elegidos, por supuesto, en virtud del ejercicio ¿de qué? De la soberanía, que permite reconocer en el otro determinadas cualidades para el ejercicio del poder. Pero ese poder, ¿dónde se ejerce? ¿O a través de qué se ejerce? De órganos. Y ese órgano es el gobierno, que justamente en ello se materializa lo que decíamos ahora.
la institucionalidad o las bases de la institucionalidad de un Estado. El derecho como un elemento adicional, muchos autores no tienen en cuenta este elemento, pero Santiago de Nadaba sí lo hace y a mí me parece fundamental incorporarlo. Conjunto de normas que rige las relaciones de los hombres en la sociedad. Concepto básico también. 2 puntos de vista, procesal inclusive, procesal orgánico. Derecho objetivo y subjetivo. El derecho objetivo, las normas, la base del ordenamiento jurídico. El derecho subjetivo, el procedimiento o las facultades que se derivan para la aplicación de esas normas. Dos puntos de vista, estos según Santiago Benadaba. Ya tenemos otros autores que también nos puedan servir. La finalidad o el fin del Estado, objetivamente y subjetivamente. Objetivamente consiste en obtener el bien común, que es el estatus jurídico para vivir en paz, con los bienes materiales suficientes para satisfacer las necesidades. Esta es como la materialización del bien común respecto del Estado. Una actividad que nunca se da por concluida. Yo creo que un ejemplo de eso, profesora, lo que vimos hoy en la declaración, no sé si la alcanzaste a observar, te sugiero muy respetuosamente ahorita que hagas un feedback de noticias, las declaraciones que hacía el presidente de la República sobre los planes de contingencia que se van a hacer para el sostenimiento económico de la clase media. Es una forma de obtener o de materializar el bien común y de mantener el estatus jurídico y de mantener paz y seguridad pública dentro de un Estado. Subjetivamente, teniendo en cuenta que el bien común es la máxima aspiración, no tiene el mismo significado en todas las épocas ni en todas las sociedades. Es cambiante. Y esto lo vemos hoy por hoy. Porque la pregunta del millón, y esa es la invitación que hace Santiago Benadaba dentro de su explicación. ¿Hasta qué punto verdaderamente el Estado de Chile, porque nuestro autor es chileno, satisface el bien común? Entonces, por eso me pareció puntual. El poder y la competencia del Estado, por eso te decía Gonzalo, esta primera parte es muy básica, dividida en 3, categoría clásica, derivada del contrato social, el poder ejecutivo, el poder legislativo, las funciones del presidente derivado de su poder ejecutivo, el poder legislativo y la conformación de sus 2 cámaras, Senado de la República y Cámara de Diputados. Su principal función, por supuesto, la regulación de las leyes. El poder judicial, la facultad de hacer ejecutar los juzgados, conocida como la facultad de imperio. Eso lo vemos en el artículo número 1 del Código Orgánico de Tribunales. Perdón, Gonzalo. Es la materialización de la judicatura. Pero el Poder Judicial también se amplía en sus funciones de jurisprudencia y de precedente. Hay que tener en cuenta mucho eso, Gonzalo, cuando hablamos, por supuesto, del poder y las competencias del Estado, que también las competencias han ido variando. Las bases constitucionales del Poder Judicial están dadas por los siguientes principios: la imparcialidad, la independencia, la legalidad, la inamovilidad. Esto no se da en todos los países de América Latina, Gonzalo. Me sorprende que todavía, pero claro, tenemos todavía la carta política con estas obsolencias que quizás todavía requieran ser reformados, y esto en aras de el aspecto vitalicio que también conservan, que conservaban, perdón, algunos senadores,
y que fue removido por la reforma constitucional del año 2005. Pero esta inamovilidad no puede ser, porque nada es perpetuo. El poder no es absoluto. Entonces, esta perpetuidad no le hace bien al sistema judicial. Hay que replantearlo. La inexcusabilidad, y esta sí es muy profunda, los jueces deben resolver siempre los asuntos de su competencia sometidos a su consideración. Va muy de la mano con la probidad también, a pesar de que no exista una ley que resuelva el conflicto en concreto. La responsabilidad de los actos que se ejecutan dentro de las funciones como jueces. Aquí quería llegar en la sucesión de estados, porque es lo que nos atañe, digamos, la profundidad que nos atañe, sobre todo dentro del contexto internacional. Y la sucesión de estados, Gonzalo, es una situación propia del derecho internacional. Es únicamente del derecho internacional, no de los derechos internos. ¿Por qué? Es en la cual un estado es reemplazado por otros en sus derechos sobre la administración y gobierno de un territorio. Es decir, reemplazamos un estado por otro y es cuando hablamos de dos sujetos o de dos posturas, mejor aún. Tenemos un predecesor y tenemos un sucesor. El sucesor asume las responsabilidades propias de ese estado predecesor que se las está cediendo. Eso es lo más interesante de la sucesión de estado. ¿Por qué, profesora? Porque aquí hay una modificación territorial, hay una modificación de los elementos de un estado interno que de forma lícita, aunque yo siempre cuando he estudiado Santiago Benaraba no sé qué tan lícito puede ser esta sucesión de estados, y ya veremos algunos ejemplos. Pierde un territorio y otro estado adquiere otro territorio. ¿Qué se te puede ocurrir solamente con esta definición, Gonzalo? ¿Qué se te puede ocurrir? Mm, Muy cercano a nuestros vecinos. Una modificación de territorio, cuando se hace de forma lícita. Lícita, ¿no? claro. Yo siempre también he tenido mis dudas de esta palabra, de lícita, de licitud, de legalidad. Mm. ¿Qué pasó con Antofagasta, Gonzalo? Ah, claro. Era territorio de Bolivia. De Bolivia. Ilícitamente, estamos hablando de la licitud de la sucesión del Estado. Claro. Porque si fuera ilícita, Antofagasta no fuera chilena o no perteneciera a Chile. Entonces, puede ser también eh, las Islas Malvinas, Las Islas Malvinas. en el Exactamente. caso de Argentina. Pero ojo, claro. Podemos hablar de una sucesión de estados porque aquí hubo una modificación territorial. Pero, Claro. pero recuerda que también el caso de las Malvinas siempre se ha dudado o siempre se ha cuestionado, mejor aún, sobre la licitud de la obtención de ese territorio como tal. ¿Por qué? Porque la guerra de las Malvinas, o como también se la ha llamado, la guerra del Atlántico Sur, Claro. eh, fue un conflicto que se creó entre el Reino Unido y la Argentina, sobre todo durante una época muy conflictiva que estaba la Junta Militar de Argentina, si mal no recuerdo. Y estaba el gobierno de Margaret Thatcher. O sea, imagínate, dos bombas de tiempo, dos situaciones considerables. Y claro,
Aquí hubo un conflicto, sí, aquí hubo un conflicto en la cual hubo acto bélico, porque entiendo que, ¿cómo es que se llaman estos aviones? Los aviones cazas, sí, ingleses, Sí, profesor. derribaron toda la flota que estaba reposada en la Argentina, en las Malvinas como tal. Y claro, sí, la recuperación de Argentina frente a este conflicto bélico por parte del Reino Unido fue muy compleja. Yo tengo un libro sobre el gran conflicto, el análisis del Tratado del Sur o del conflicto del sur como tal. Aquí también hubo mucho apoyo, si mal no recuerdo, de Estados Unidos. Estados Unidos durante una época patrocinó estados golpistas y patrocinó conflictos bélicos, todo con tal de generar un poderío y una sinergia macabra. Yo siempre también he dicho eso. Claro, y las Entonces, profesora, consecuencias, dime, Gonzalo. por ejemplo, cuando se disolvió la Unión Soviética, Ya, eso, ese es un ejemplo de sucesión de Estado. claro, Las porque 15 creo que se repúblicas, crearon nuevas claro, repúblicas, no sé si 15 o sí, 13, no recuerdo muy bien. claro, totalmente, exacto. Es la misma, esa es una sucesión de estados. Solamente que en el caso de las Malvinas tengo mis serias dudas, porque claro, hubo una modificación territorial, puesto que hoy por hoy sabemos quiénes ostentan el poderío territorial de las Malvinas. Pero yo siento y percibo que en el caso de de las Malvinas me tocaría, mira, voy a leer más en profundidad ese libro. Sé que hubo sucesos de conspiración y por ende me atrevo a dudar de la licitud del hecho. Porque el conflicto bélico es legal. Las guerras existen entre estados. Para ganarse, esto viene desde la misma antigüedad como tal, para ganarse los territorios. Es una forma de adquirir poderío y de gobierno, por supuesto. Y una forma de convivencia social también, porque te permitía generar procesos expansivos de la población como tal. O algo muy simple, Gonzalo. Me hiciste también un poco generar más allá de los ejemplos comunes que yo suelo utilizar. El pueblo de Yahvé, el pueblo de Dios, por un proceso migratorio, se desplaza de estados, de zonas a otros. Y a través de las guerras, de las luchas, va generando una suerte de territorio que es lo que hoy por hoy llamamos territorio israelí. Se va modificando territorialmente, pero bajo un entorno de la ganancia de poderío, pero dentro de términos de licitud. Mientras que en la guerra de las Malvinas siempre se le ha hecho cuestionamiento a ese conflicto. Siempre también se le ha hecho cuestionamiento al golpe de Estado de Pinochet, que fue patrocinado por Estados Unidos, que fue una venganza inclusive de Estados Unidos. Aquí hubo una ilicitud. El golpe de Estado es una ilicitud. Destituir de facto a alguien que legítimamente gozaba de la dignidad presidencial. Pues bien, Gonzalo, espero haber sido clara también y por supuesto tú ya con ese ejemplo creo que definitivamente estás comprendiendo
el tema como tal. Bueno, Alfred Bedros establece que cuando se habla de estados o sucesión de estados, es cuando un sujeto de derecho internacional se extingue o cuando parte de su territorio pasa a otro estado. Legítimamente, el caso de Colombia y la porción territorial que fue designada a Nicaragua, y esto es por vía de conflicto legal, Corte Internacional de Justicia. Cuando un sujeto de derecho internacional se extingue o cuando parte de su territorio pasa a otro estado, surge la cuestión de si el sucesor o los sucesores territoriales adquieren ipso facto los derechos y obligaciones del anterior. Claro, porque hay que analizar cómo se dio la modificación de esa sucesión de estados. Si fue legítima. Porque la sucesión enfatiza que esa transferencia de derechos y obligaciones de un estado a otro pueden incluir muchos conceptos, Gonzalo. ¿Y cómo sería eso? Mira, todo, desde la porción territorial a donde asienta el Estado, hasta lo más interno, su gobierno, sus instituciones, donde están situadas cada una de las instituciones, sus tratados. O sea, hay una modificación absoluta. Entonces, claramente no es tan liviana la sucesión de un Estado. Tan es así que tuvo que regularse a través de la Convención de Viena en el año de 1978 y en el año de 1983, que también se precisó sobre la sucesión, mira tú, de bienes, bienes muebles e inmuebles, de archivos, de la deuda externa que tiene un Estado, Gonzalo. Porque son los diversos elementos. Eso es como si fuera la condición de un acreedor y un deudor, exactamente igual. Se cede la historia, se sucede la historia, se sucede la cultura, se sucede las alianzas bélicas, las alianzas internacionales. O sea, es intentar transformar el Estado totalmente. La doctrina ha clasificado la sucesión de Estado en varios momentos, o en varias instancias más bien. La primera, la fusión de estados, que supone la unión de dos o más estados en una misma persona internacional, producto del mismo nivel de desarrollo económico y social apreciablemente idéntico. Unidad italiana, no solamente Italia. La Unión Soviética es una sucesión de estados mediante la fusión. Y en la cual hubo sucesión mediante fusión de estados, de derechos, deberes, de la antigua URSS a lo que hoy conocemos como Rusia. Es un ejemplo de ello. Ojo, Gonzalo, que la sucesión de estados, como tenemos un instrumento internacional tan fuerte, tan sólido, como es la Convención de Viena, y la Convención de Viena pertenece a las Naciones Unidas, y esto debe ser avalado. Por eso te digo, la licitud, las prerrogativas y derechos, estos asuntos son conocidos por el Consejo Permanente de las Naciones Unidas, Consejo Permanente de las Naciones Unidas y Consejo de Seguridad. Porque vamos a transformar un Estado. El desmembramiento, que implica la aparición de dos o más estados a partir de uno.
Esta palabra desmembramiento yo prefiero utilizarla como es de Santiago Benadaba, y es desaparición de un estado por otro, o disolución de un estado por otro. La disolución del imperio austrohúngaro, para también convertirse en lo que hoy por hoy se llama Austria y Hungría. O Austria en particular. Austria tuvo mayor dominio dentro de la sucesión del Estado. Otro ejemplo que también se me ocurre, la disolución de Yugoslavia. Eso fue en 1991, 1900, finalizando 1900, sí, 1991. Y de República de Checoslovaquia en 1993, Gonzalo, también. Se fundaron nuevos estados, República Checa y Eslovaquia, que por eso es que van al Campeonato Mundial de Fútbol. La anexión, un estado hace suyo la totalidad del territorio de otro estado. Anschluss, entre Austria y Alemania en 1938. Anschluss fue campo de concentración posteriormente. O de una parte de él, como sucedió con la cesión de Alsacia y Lorena por Francia a Alemania en 1871. La decisión o independencia, lo mismo también sucede en las reformas estructurales cuando uno está hablando desde el punto de vista comercial o empresarial. Surge un nuevo estado, un nuevo sujeto de derecho, y en esta casi todos los estados pudiesen estar incorporados, porque todos han sufrido independencias. Yo coloqué la independencia de Estados Unidos en el año de 1776, pero hay muchos que han sufrido independencia. De hecho, la situación de Yugoslavia, las Naciones Unidas, si la memoria no me falla, solo aceptó que Serbia y Montenegro mantuvieran su carácter de miembros bajo la antigua República de Yugoslavia, en tanto que el Estado que se formó por ambas repúblicas terminó conservando solamente las porciones minoritarias y se fraccionaron en Croacia, Eslovenia, Bosnia, hoy Macedonia también, creo que Macedonia también tiene ya independencia. Es lo que ha estado buscando Cataluña de España. Y con eso hemos terminado sucesión de estados. Por supuesto, Gonzalo, la invitación es muy clara a revisar nuestro librito de Santiago Benadaba, para que puedas ampliar y fortalecer el conocimiento en materia de sucesión de estados. Bueno, profesora, muchas gracias. Nos extendimos un poco, disculpa la hora, sí, pero era necesaria. Profesora, una consulta, Cuéntame. pero nada que ver con la materia. Bueno, voy a detener entonces la grabación para dejar el registro y la evidencia de lo propio y dar alcance a la otra consulta que no tiene relación directa con el ramo.